Bueno, desde hace algunos días les habíamos extendido la invitación a 3 concejalas de la ciudad de Medellín, a la doctora Paulina Guinaga, a doña Lina García Gañán y a Natalie Vélez. Natalie, la concejal, pues no pudo venir, no sabemos cuáles son sus motivos. Las queríamos traer a las 3 porque, digamos que dentro de ese grupo de 4 concejales que tuvieron una sanción y un veto al voto, pues ya hay uno que marcó posición. Y las 3 mujeres ahí están y queríamos hablar con ellas. Primero, darles una muy cordial bienvenida. ¿Cómo están ustedes dos? Súper, muy bien, muchas gracias. Bueno. Saludarlos a todos. Pregunta para arrancar. ¿Qué significa que ustedes hayan podido recuperar el voto? Arranque, después, o como quieran. Bueno, Nacho, muy buenas tardes para toda la mesa, por supuesto para todos los televidentes. Yo creo que esto demuestra que actuamos en derecho, defendiendo la ciudad, independientemente de los intereses partidistas, que finalmente el Consejo Nacional Electoral nos dio la razón frente a un partido que actuó de manera arbitraria, precipitada, con el uso desmedido del poder. Y la verdad, yo tengo que decirlo, yo me siento orgullosa y al partido, a sus directivas les debería dar pena habernos sancionado por defender los derechos de la mujer, el estatuto de la oposición y los mismos estatutos del partido que hablan de inclusión, pero que finalmente en la práctica no se cumple. Entonces yo la verdad no me avergüenzo de lo que pasó, me siento orgullosa de eso porque pude defender con principios y con carácter los derechos de la mujer y el estatuto de la oposición. Concejal. Bueno, saludos también para José, María Andrea, Nacho, por supuesto, Duber, muy contenta de estar acá en esta mesa. Yo creo que esta es una gran oportunidad donde, como lo decía mi compañera María Paulina, que estoy muy contenta de poder estar aquí con ella. Esto nos ha unido, nos ha vuelto amigas en las luchas, amigas en los debates y en la búsqueda de la justicia. Como ella bien lo decía, 9 magistrados votaron en favor de nosotros, incluyendo 2 del Centro Democrático, lo cual quiere decir que nosotras teníamos razón, que una de nosotras debía ocupar la presidencia del Consejo de Medellín. También decirlo, desafortunadamente la veeduría de nuestro partido, la directora, de manera precipitada actuaron, limitándonos la voz y el voto en un comunicado de prensa, como ya se estiló en el partido. Y eso lo voy a conectar con un comunicado de prensa sin firmas que también salió esta semana, donde dicen que no nos van a dar el aval. Desafortunadamente erróneo, equivocado, porque Nacho, nosotros tenemos unos estatutos donde claramente se tienen que cumplir y ellos creen estar por encima de la ley y la Constitución. Entonces, primero, para limitarnos la voz y el voto, pues ellos tenían que haber rituado un proceso, aperturar la indagación, y lo hicieron simplemente como un comunicado de prensa. El tiempo nos da la razón y también se lo dejo acá en punta sobre la mesa de trabajo. Yo creo que para quitarnos el aval y sacarnos del partido, de nuestro partido en el cual queremos estar, les va a tocar un poquito más duro y van a tener mucho trabajo, porque nosotros hoy seguimos bajo la tutela o el paraguas del CNE. En el fallo claramente se dice que ellos van a estar vigilantes del debido proceso, y lo que claramente se muestra hoy es que el partido, ni en esta actuación, cuando se nos quitan el voto, ni en el comunicado de prensa sin firma que salió esta semana, pues obviamente han actuado con coherencia de acuerdo al reglamento, a la ley y a la Constitución. Entonces, decirle a la ciudadanía con la frente en alto, con carácter, con vehemencia, que estas mujeres tenían la razón, nosotros teníamos que ocupar la presidencia, y desafortunadamente en un desgaste para el partido, hoy se nos devuelve el voto en un proceso con el máximo órgano electoral del país, donde, repito, el magistrado sustanciador ponente es el doctor Renato Contreras, que pertenecía al Centro Democrático. Imagínense, un propio magistrado del Centro Democrático nos dio la razón. Concejales, yo tengo una inquietud. Sí. Hay mucho que preguntar. Y el Nacho hace un momento ha dicho, pues hay uno de los 4 concejales que ya tomó posición, Alberto Giordano Corredor, que es evidente está con el alcalde Daniel Quintero. Las relaciones entre ustedes con los otros miembros del Centro Democrático dentro del Consejo pues no quedan igual. ¿Ustedes hacia dónde van? ¿Siguen teniendo y liderando y patrocinando, apoyando esos principios del Centro Democrático, o definitivamente ustedes ven que como que ahí ya no caben?
Bueno, yo diría que las relaciones no quedan igual, pero es en parte por ellos, por el matoneo que nos han hecho, por la estigmatización que han querido hacernos frente a muchos otros temas. Le pongo solo un ejemplo. Ustedes recordarán que en el Consejo nos quedamos sin secretario general por otras circunstancias. A mí me toca asumir como secretaria de OC, no porque yo quiera, no por capricho del presidente del Consejo, sino simplemente porque por orden alfabético, por mi apellido, Aguinaga, pues me tocaba asumirlo a mí. ¿Cómo le parece que un compañero del mismo partido me recusa que porque supuestamente yo fui la única que no lo saludé cuando él llegó al Consejo? ¿Quién fue ese? El doctor Julio González Villa. Entonces, ¿Y no lo saludó? Sí lo saludó. Pues el saludo no se le niega a nadie. Lo que pasa es que yo con las formas de este señor, la grosería, pues obviamente no las comparto. Entonces, él me recusa. También por el hecho de ser mujer. La primera vez me llama hasta espuria, que invito también a que busquen el significado de esa palabra. Y finalmente pues recibo el apoyo de los otros partidos y mis propios compañeros son los que votan en contra de esto. Entonces las relaciones digamos no están en sus mejores condiciones, pero es justamente porque hemos sido víctimas de matoneo, de maltratos, de insultos, de atropellos, porque también hay que decir que el Centro Democrático no hace procesos disciplinarios, sino atropellos disciplinarios, y como lo decía mi compañera, el último comunicado ya es la tapa donde nos están secuestrando el aval, porque es que desde año y medio antes nos están diciendo no las vamos a avalar. ¿Cuál es la razón? No sabemos. Adicionalmente, ni siquiera se ha terminado el proceso disciplinario interno, ni siquiera han tomado una decisión de fondo y ya están sacando este tipo de comunicados. Yo creo que es lamentable. Ustedes, porque lo he escuchado muchas veces, la han tildado de traidoras. Ustedes son traidoras al partido. Ustedes Nacho, no somos traidoras, somos rebeldes. Son rebeldes. Rebeldes, con causa. rebeldes con la defensa de los principios. Es furia, falsas, ilegítimas, pues es que es falso, ilegítimo o no auténtico. Concejal. Nacho, somos rebeldes con causa. Sí. Tengo que decirlo también con vehemencia, con contundencia, las relaciones no quedan igual. Nosotros intentamos tener puentes con los compañeros porque pues una cosa son las posturas y posiciones políticas, pero cuando se escala de manera muy aguda el matoneo, pues si terminamos nosotros siendo amenazadas, tema que ya también está denunciado en la Fiscalía y el partido ni siquiera se pronuncia, pues también se pregunta uno, bueno, ¿dónde estamos? Si en el partido siempre hemos propendido, cuando hay personas que se encuentran en fallos o en procesos judiciales, como el doctor Luis Alfredo, como el mismo presidente Uribe, pedimos que haya un debido proceso para todos, ¿por qué internamente en el partido no lo hay? Y usted hacía una pregunta que era muy importante, bueno, entonces ¿ustedes dónde están? Ustedes todavía tienen los principios que tenían. Yo creo que la política tiene una definición de las que a mí me parecen bonitas, y es que la política es el arte de la negociación sin ceder en los principios. Nuestros principios son los mismos. Yo soy una mujer de centro derecha, soy una mujer que creo en los postulados de mi partido, pero que no podemos negociar nuestros derechos de género, que bien claros los tenemos nosotros y ahora nos acaban de dar la razón en ello. Entonces, yo creo que es muy importante establecer acá que el partido para unas cosas sí se pronuncia. Yo insistí en otro medio de comunicación en que personas como la doctora Nubia Estela Martínez hacen incurrir en error a las directivas del partido y al mismo presidente Uribe, porque no es posible que nos estén sancionando a nosotros, repito, sin el debido proceso y sin tener pruebas y argumentos realmente que permitan que se nos apliquen ese tipo de sanciones. Nacho, y para terminar algo, digamos que la rebeldía no es de ahora, porque es que tampoco nos pueden llamar oportunistas. En mi caso particular, yo he sido rebelde desde el periodo anterior. Ustedes recordarán frente a los debates de PM que yo era una voz solitaria dentro de mi partido. Ustedes recordarán que en muchos casos para la venta de activos de PM yo era la única que votaba negativo dentro de la bancada y los otros positivos. Entonces yo creo que acá no nos pueden tildar de traicioneros por defender los principios, por defender nuestros valores y por defender sobre todo los intereses de la ciudad. Es una rebeldía, pero es una rebeldía con causa y con principios.
Concejal Lina y Paulina, para agregar a esa pregunta, cuando uno se adhiere a un partido es porque está de acuerdo con ese partido. Sin embargo, ustedes anotan algo y es que al parecer son las directivas las que no van en línea con el partido y no son ustedes. Pero sí cabe la rebeldía en un partido como el Centro Democrático, donde al parecer quien no piensa como ellos, de hecho ustedes incluso lo han tuiteado, lo han dicho en el Consejo, pues inmediatamente son, y la palabra creo que cabe, satanizadas. Doctora, concejalina. No. ¿Sí caben en el partido entonces o no caben? Yo insisto que nosotros cabemos en el partido. ¿Qué es lo que pasa? Que la directiva, repito, como novia Estela, que yo estoy de acuerdo en eso, la señora debería renunciar. Es que, Nacho, en cualquier partido del mundo, y hablemoslo en términos de fútbol, ¿cómo le fue a la Selección Colombia? El otro día el técnico estaba afuera. Con esta señora se perdieron 23 curules, el partido hoy no tiene candidato propio. Estamos a pocos días de las elecciones, hicieron una encuesta en la militancia para saber cuál va a ser el candidato del partido, así muchas personas estén en la campaña de Federico Gutiérrez, y hoy no tenemos ni siquiera respuesta del partido. Pero les quedan ganas de seguir en el partido después de todo lo que les ha pasado. Y el senador electo Andrés Guerra también se ha ido. Pero es que ante la falta de argumentos del senador Guerra, lo único que le queda hacer es borrego. O sea, es que ella arribista. ¿Usted cuándo le ha escuchado a él una propuesta? Nunca. Pero venga, hasta el momento en el Centro Democrático no les han dicho por quién deben o a quién están apoyando. Hicieron una encuesta en la militancia y hoy no conocemos el resultado de la militancia, que muchos estén en la campaña del doctor Federico, sí, pero hoy no tenemos una posición oficial. Nacho, ¿sabe qué sería bueno? Hacerle un derecho de petición a las directivas del partido y que nos digan entonces cuál es el candidato oficial, lo que va a pasar. Incluso le cuento una cosa, que estamos nosotros supuestamente en el peor de los mundos, pero yo creo que es el partido el que está en el peor de los mundos. Se lo voy a decir por qué. Hemos intentado llegar al partido, acompañar esa campaña presidencial, y yo misma lo dije en otro medio de comunicación, le están haciendo profundo daño a la campaña del doctor Federico Gutiérrez, porque no permiten que los apoyos lleguen. Si nosotros llegamos, somos traidores, somos infiltrados. No falta no que digan que los de los micrófonos fuimos nosotros. Y si estamos en otro lado, entonces nos aplican doble militancia. ¿Nosotros en qué hemos estado? Se lo digo con toda franqueza, tratándonos de defender, recuperando nuestro derecho al voto, y le digo, ha sido un problema y lo he comunicado a personas de la primera, digamos, de ese primer circuito de la campaña del doctor Federico Gutiérrez. Hay personas de mi partido que no permiten que fuerzas de otros partidos, no solo nosotros, de otros partidos, de otros matices, lleguen a acompañar esa campaña a la presidencia. Entonces, que eso no vaya a pesar para que el resultado sea adverso este domingo de elecciones en la campaña presidencial. ¿Ustedes van a renunciar al partido o no van a renunciar? Nacho, lo importante es tener principios y tener carácter. Lo del partido se mirará en su momento. Cada día trae su afán. Lo que uno puede renunciar al partido, lo que no puede renunciar es a sus principios. ¿Y ustedes por qué no me explican un poco eso, que entonces les quitaron el aval? ¿Cómo así? ¿El aval de qué? O sea, si ustedes se quieren lanzar no sé, a volver a ser concejala o lo que sea, ya ustedes no tienen el aval. Es que es increíble que ni siquiera las senadoras como Paloma Valencia y la doctora Charo Guerra conozcan los estatutos del partido, y son senadoras muy votadas y con 2 periodos, y no conocen y dicen que nos pueden quitar la voz, el voto y el aval. Ya en la instancia que nosotros estamos en alegatos de conclusión, calificaron como la falta como gravísima, pues ellos tienen que pronunciarse, pero ellos no pueden quitar el aval hasta no tener una decisión de fondo. Ahí es cuando claramente el CNE puede entrar a decir, le siguen violentando a estos muchachos los derechos. ¿Cuándo, Nacho, usted pierde la posibilidad de un aval en cualquier partido en Colombia? Cuando tiene una pena privativa de la libertad, cuando tiene un fallo adverso en Contraloría, en Procuraduría, en cualquier día, o cuando tiene una limitación de sus derechos como militante de un partido. Nosotros acá no nos han sancionado. Entonces, a los compañeros que están esperando que nosotros renunciemos en el caso de Lina García, pues sigan esperando. Y me les voy a meter en la lista, porque jurídicamente tenemos los elementos para llegar. Entonces, primero, yo soy abogada de formación y no voy a negociar ni mis principios ni mis derechos porque de un plumazo, con intereses politiqueros, nos quieran sacar, porque es que saben que estas 4 mujeres y el concejal corredor en una lista, en una próxima elección, saca a muchos del juego.
el Centro Democrático, María Andrea, ya no va a sacar 8 curules. Hagamos un poco de memoria, concejal Lina y concejal Paulina, porque digamos que esta olla se destapó en septiembre del año pasado, pero vámonos para atrás. Noviembre. Fue en noviembre. Vámonos un poco más atrás. ¿Cuándo fue que hubo esta ruptura de esa bancada de 8 concejales del Centro Democrático? Porque ustedes acaban de mencionar, no, nosotros vamos a seguir, pero ¿qué sentido tendría seguir en una bancada donde realmente no se tienen en cuenta a los 4 concejales cuando se va a votar un proyecto, cuando quieren hacer un debate de control? 4 van por un lado y otros 4 van por el otro. Pero vámonos más atrás de esa elección de la mesa directiva. ¿Dónde fue que se empezó a romper esto para que las personas que nos están viendo pues tengan memoria de lo que está sucediendo? Y creo que debimos haber empezado como por ahí. A ver, es que yo creo que hay que distinguir 2 cosas. Una cosa es hacerle oposición a la administración de Daniel Quintero, que por supuesto tiene errores y muchos, y otra cosa muy distinta es hacerle oposición a la ciudad. Y yo creo que ahí empezó la ruptura. Cuando uno encuentra compañeros que sin importarle nada votan negativo, por ejemplo, las vigencias futuras para garantizar el programa de alimentación escolar de los niños, que no se interrumpa por el cambio de un año a otro, ¿eso es hacerle oposición a Quintero? No, eso es hacerle oposición a la ciudad. Entonces, la oposición mal hecha termina siendo, quienes hacen la oposición mal hecha, en mi concepto, terminan siendo idiotas útiles del gobierno de turno y terminan haciéndole oposición a la ciudad, porque terminan victimizando quienes están hoy tomando las decisiones, diciendo, mire, es que por su culpa yo no he podido hacer nada, usted es la talanquera, y terminan oponiéndose a proyectos que sinceramente no deberían verse afectados por ese tipo de rencillas políticas. Lo mismo pasa con el metro del 80. El concejal Ramos no supera que él no ganó la alcaldía de Medellín y él nos ha querido transmitir ese resentimiento. Él vota todo negativo en las discusiones del plan de desarrollo cuando presentó una sola propuesta, y es que la oposición no puede ser decirle a todo no. Él se atrevió a votar negativo las vigencias futuras para garantizar los recursos del metro de la 80 que iba a poner Medellín, cuando el gobierno nacional, que es de nuestro mismo partido, estaba cofinanciando y poniendo ahí unos recursos. Entonces la ruptura empieza desde hace mucho tiempo, porque es que yo insisto, una cosa es hacerle oposición a Quintero y otra cosa es hacerle oposición a la ciudad. Concejales, ¿cuáles son los que están haciendo oposición a la ciudad? Usted nos acaba de mencionar uno de los concejales. ¿Qué otro concejal le dice a todo no? Pues Julio González. Julio González. Y miremos la situación en la que está la ciudad. Venimos de una pandemia en el 2020, de una revocatoria en el 2021 y en una suspensión en el 2022. ¿Qué nos trae esto? Parálisis. Nos trae que la administración desvía su foco, que muchos de los proyectos estratégicos del plan de desarrollo no se van a poder cumplir, que la economía se frena porque indiscutiblemente no hemos superado la pandemia. Ahorita nada más José hablaba de las implicaciones que tiene la inflación en este momento, como está de alta, el desempleo. Entonces yo creo que acá, insisto, una cosa es hacerle oposición a Quintero y otra cosa es a la ciudad. Concejalina, ¿y si el partido toma la decisión de expulsarlos? Yo creo que Albert Corredor, ese ya está como, ¿sí o no? Ese ya, Sí, yo creo que la tiene porque es en tu posición, que enseguida les pregunto si están de acuerdo con la posición o no, porque a ustedes de pronto las montan en el barco y por eso las quisimos invitar a las 3, porque no las vimos ni apoyando ni nada. Pero ¿qué pasa si el partido toma la decisión de expulsarlos? Nacho, el partido está en todo su derecho de tomar la decisión que con base en el reglamento y en la ley le corresponda. Yo no le puedo decir que el resultado ya va a ser expulsión porque no sé cómo van a fallar ellos y obviamente para eso está la veeduría. Yo lo único que he pedido al partido y se lo pedí en el CNE al magistrado Contreras es que cualquier actuación que tenga que ver con estos 4 concejales sea con el debido proceso, ¿no? Lo que le molesta es que en el partido te empiecen a notificar por Twitter, te empiecen a notificar por comunicados de prensa sin firma, perdóneme, como si el partido fuera una tienda. Entonces yo insisto, hacen incurrir en error al presidente Uribe las directivas municipales, departamentales, nacionales. Los resultados han sido catastróficos y siguen cometiendo errores. Por ejemplo, nosotros somos 50.000 votos. Créame que esos 50.000 votos hicieron mucha falta en la campaña de Congreso y de Cámara. ¿Por qué? Porque no podíamos trabajar tranquilamente por personas del partido porque no nos querían recibir en sus campañas. ¿Y quién se quemó? La doctora Margarita. El doctor Santiago Valencia. El doctor Santiago Valencia. Entonces, ¿estos concejales tienen votos o no? Porque esto también es con votos, Nacho. Y nosotros tenemos un trabajo muy serio, pero volviendo a lo que usted decía, yo creo que la ruptura
inició el plan de desarrollo. El primer plan de desarrollo era un plan con muchas deficiencias, muchísimas. Yo solo presenté 23 enmiendas, Paulina otro tanto, más de 60 enmiendas entre los cuatro, y yo era la vocera en ese momento. Y le decía al doctor Alfredo, doctor, vamos a reunirnos para presentar en bloque enmiendas al plan de desarrollo, porque él tenía en su propuesta de plan de desarrollo ideas muy interesantes. No, a él no le interesaba asistir a esas reuniones. Entonces, perdón, una cosa es la oposición, como dice Paulina, a la ciudad, y otra, la oposición a Quintero. Yo he sido una mujer especialmente respetuosa. A mí no me pongan a decirle por sobrenombres a nadie, a meterme con la familia de nadie. Entonces, si uno no le dice pinturita al alcalde, pues ya entonces es el mejor amigo del alcalde. Entonces, yo no permito que en el caso de Lina García me metan en ese frasco donde hay que maltratar a la persona, a su familia, denigrar de él, injurias y calumnias que nosotros ya lo hemos padecido. ¿Usted cree, Nacho, que el partido se ha pronunciado una sola vez o nos ha llamado a nosotros? Yo lo lamento mucho, no nos han llamado a decirnos después de las amenazas cómo podemos ayudar, qué podemos hacer, qué está sucediendo, como tampoco nos llamó el partido, ni tuve yo una oportunidad, ni ninguno de mis compañeros, de sentarnos con el señor expresidente Uribe a decirle realmente qué pasó. Nosotros nos sacaron de los grupos como niños chiquitos, de los grupos de WhatsApp, de todo, no nos volvieron a contactar. Nos eliminaron, nos volvieron a hablar. Y ahí me cabe la pregunta que yo creo que muchos están esperando. Concejal, ¿usted qué piensa del expresidente Uribe? Y lo mismo para Paulina, cada uno. Yo creo que es el hombre más importante de la historia republicana del país. Es un hombre que le ha dado mucho desde el servicio público al país, pero que desafortunadamente en esta última etapa está lidiando con temas muy complejos, su situación judicial, ni qué decir, y ahí es cuando yo digo, el expresidente Uribe tendría en estos momentos que tener como prioridad temas superiores del país y también su honorabilidad, como él bien lo ha dicho. Entonces, mucho respeto por él, pero del sistema hacia abajo, de cómo se maneja el partido, de los errores que han hecho que el partido tenga esa debacle de 23 curules, pues sí tengo reparos para todos y sí deberían de Nubia Estela para abajo empezar a renunciar todos, porque es que el partido no va para ningún Pereira como está siendo manejado por la doctora Martínez. Concejala Guinaga. Bueno, yo creo que para el expresidente Uribe, el respeto, todo el respeto ante todo como persona. Indiscutiblemente los expresidentes son una institución y por eso hay que respetarlos. Sin embargo, pues me aparto de él en algunos temas, no comparto muchas de las decisiones que ha tomado últimamente y la verdad pues creo que debe también replantearse muchas cosas. Yo tengo que precisar que ustedes dos están aquí y vamos a hablar también de la ciudad. Rematamos enseguida después de esta pausa, hacen las últimas preguntas que tengamos con este, porque hay que hablar de la ciudad. La ciudad es lo más importante y a eso se deben los concejales. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, y continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Don José, le cedo la palabra. Una pregunta que no me queda clara. Las concejales Lina García, Natalie Vélez, que desafortunadamente no está, María Paulina Guinaga y el concejal Albert Giordano Corredor, ¿son el mismo bloque o no? Porque uno ve a Albert Giordano Corredor ya como muy enfilado para el lado del pacto histórico, del alcalde Quintero, y en el caso de ustedes no sé, y de la concejal Natalie, nos vamos a quedar con la duda porque desafortunadamente no vino. Pues José, yo contesto basada en mis principios. Yo soy una mujer, como lo decía también la concejal Lina García, de centro derecha. En ese sentido, cada uno responde por sus actos y por supuesto que con el concejal Árbol hay una cercanía, hay una amistad, por todo este proceso en el que hemos estado batallando juntos y ahí estaremos pues batallando juntos, respetando los principios y las diferencias, porque es que también se construye desde las diferencias. Es muy importante con lo que remata la concejala Paulina. Yo creo que ese ha sido el éxito de un bloque que se armó basado en una injusticia y que se convirtió en una victoria. Nosotros nos acercamos para todo ese proceso con el CNE. Tengo que decirlo acá, nadie es portavoz de nadie y nadie es jefe de nadie. Hay un manejo donde cada uno respeta las decisiones, como dice Paulina, que cada quien toma. Pero hay algo también muy importante que tenemos que decir nosotros y es lo que le está faltando al partido y por eso no conecta con la ciudadanía. Entonces el que piensa diferente lo excluyo y ni siquiera lo escucho. Nosotros por lo menos nos escuchamos y hay posiciones de ciudad, porque ahorita estamos como en ese boom político, pero hay muchos temas de ciudad que Paulina ha votado negativos, que otros positivos, que otros los vemos de otra manera, o si es un tema de vivienda, pues los muchachos me dicen cómo lo ves, si es un tema de PM, yo Paulina cómo lo ves, entonces concertamos, nos hablamos,
Acá hay una relación de horizontalidad total. Nadie es portavoz ni jefe, pero repito, respetamos mucho la diferencia, que es muy importante, y cada quien pues en esa medida responde por sus hechos y por sus actos. ¿Cómo están viendo ustedes la ciudad en la actualidad? Ahorita hablábamos, vamos a tener que ir a hacer un estudio y hacer un análisis de lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad. ¿Cómo están viendo ustedes desde el Consejo la ciudad de Medellín? Yo creo que indiscutiblemente hay unos temas muy álgidos, el tema de seguridad, el hurto de celulares, el hurto de motocicletas, pues es algo que está disparado. El tema de la movilidad también. Yo he sido, por ejemplo, muy crítica desde la administración anterior y de esta también frente a los temas de movilidad. Por ejemplo, el tema de los agentes de tránsito. O sea, Medellín hizo un estudio para ver el déficit de agentes de tránsito que tenía en el año 2013. Y en el año 2013 le salió que requería 1.100 y pico agentes de tránsito, y para ese momento la ciudad tenía 563, tenía menos de la mitad. Y hoy la ciudad tiene el mismo número de agentes de tránsito y ya han transcurrido 9 años. Y eso lo ve uno con el mal parqueo en la ciudad, la movilidad acá cuando llueve es caótica y demás. Pero yo creo que acá lo que tenemos también es un tema de fondo. Y es que si uno analiza los alcaldes elegidos en este siglo, me refiero del 2000 hacia acá, hemos tenido, son un periodo de 24 años, porque este va hasta el 2023, 6 alcaldes, y de esos 6 alcaldes, en su gran mayoría han utilizado esa plataforma para ser candidatos presidenciales. Entonces miremos el caso de Luis Pérez, miremos el caso de Sergio Fajardo, miremos el caso de Alonso Salazar, que es el único que no, pero sí le ha hecho campaña a Fajardo y se la está haciendo. Miremos el caso de Aníbal Gaviria, que también ha sido precandidato presidencial. Miremos el caso de Federico Gutiérrez, que hoy también está aspirando, y seguramente el alcalde de Quintero también lo va a hacer. Entonces, esto es muy grave y es muy complicado porque no llegan pensando en gobernar la ciudad, en tener proyectos a largo plazo. Es una visión simplemente de utilizar esto como una plataforma nacional. Y se ven los grandes gastos que hemos tenido en algunas administraciones en publicidad, que eso para nadie es un secreto, con medios nacionales, pero descuidan realmente lo que es la visión de ciudad y lo que debe ser Medellín a más largo plazo en los procesos de planeación. Entonces yo creo que es lamentable en la situación en la que estamos hoy, porque solamente en este periodo tuvimos una pandemia, una revocatoria y una suspensión, y finalmente la ciudad hoy está en interinidad. No se sabe a quién responde el comandante de policía, no se sabe, no hay un liderazgo claro para dirigir la ciudad hoy en este momento, porque tenemos un alcalde encargado, tenemos otro alcalde trinando cada 2 minutos, cada cosa que pasa. Entonces es lamentable la crisis institucional y que utilicen esa plataforma como para proyectarse a nivel nacional para temas presidenciales. Concejalina. Yo quiero agregarle a esto que el interés superior debe ser por la ciudad, y creo que nos estamos enfrentando a uno de los periodos más dramáticos de polarización en el país, ni siquiera en la ciudad, donde el que no piense igual es satanizado, como bien lo decía María Andrea, donde a la gente no le importa qué está pasando en el Consejo de la Ciudad o en la ciudad con respecto a los proyectos sociales y al seguimiento del plan de desarrollo, sino es quién está con quién y quién no está con quién. A mí se me escapaba algo que era muy importante, hacer la denuncia pública acá ahorita cuando hablé de las amenazas, y es que también ya tenemos información de que a través de grupos, no voy a decir que del partido porque sería un irresponsable, pero que favorecen ciertas alas rancias de nuestro partido, hay trinos de personas que solicitan que nosotros seamos matoneados y que nos dejen mensajes de cariño, que los mandan a la revocatoria, por ejemplo, que los mandan a mensajes privados. Este señor también, no recuerdo el nombre, el que quemó la bandera gay en el pueblito paisa, y a nosotros todo eso nos llega. Ese señor Emilio Arboleda, no sé. Y el partido nunca se ha pronunciado. ¿Por qué? Porque estamos en una polarización donde eliminemos al adversario con injurias, con calumnias, con amenazas, pero no nos preocupamos de lo fundamental, de lo sustancial que es la ciudad. Y estos 4 concejales sí les interesa la ciudad. Estamos navegando por aguas difíciles, pero también queremos transitar con la ciudad a un periodo de más tranquilidad. Yo lo que quiero decirles es que en 4 años que tiene un periodo, bien lo dijo Paulina, una crisis institucional difícil, suspensión, pandemia, dígame en qué alcalde del país, de cualquier municipio, el más pequeño que sea, va a decir que cumplió con el plan de desarrollo. Nacho, yo creo que ninguno.
eso es un imposible. Entonces, entre los imposibles, pues tiene que haber unión, que claramente no lo estamos teniendo en la ciudad. Y lo ven uno en las redes sociales. El que hoy está con un candidato, si no está, entonces está con el otro, o sea, por sustracción de materia. Entonces, yo creo que acá lo más importante es enfocarnos en lo que es el plan de desarrollo. Usted lo decía ahorita antes de empezar el programa, a mí me preocupa mucho algo que parece muy simple, pero es el solo periodo de lluvias. Y hasta la capacidad de respuesta para eso nos quedamos cortos. Entonces, ¿cuáles son las necesidades importantes y las urgentes de la ciudad? ¿Y qué agudizó esta crisis? Unas elecciones que tenemos primera y segunda vuelta en un corto tiempo. Entonces, desafortunadamente, es la tormenta perfecta para no ocuparnos de lo importante que se debe hacer por una ciudad, que es trabajar por los ciudadanos. Como decían las abuelas, cojan destino. En lugar de estar peleando, pues hay que construir, hay que seguir trabajando por la ciudad, que este es el interés superior. Yo creo que estas peleas y estas rencillas finalmente no llevan a nada, y los más perjudicados pues somos los mismos habitantes. Concejales, yo tengo una inquietud. Ahora mi compañera María Andrea nos mostraba cómo el presidente del Consejo, Lucas Cañas, pues había enviado una carta donde manifestaba su inconformidad por el proceso que se le había hecho al alcalde Daniel Quintero. Dice que no fue un proceso correcto. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a lo que pasó con el alcalde en sí? Y se los pregunto también porque el alcalde interino, Juan Camilo Restrepo, si no estoy mal, el fin de semana, los citó a todos los concejales a un desayuno, y tengo entendido solamente asistió Luis Bernardo, Julio González y Juan Felipe. Y Sebastián. Y Sebastián, fueron 4. ¿Por qué no asistieron? ¿No están de acuerdo? La opinión de cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que cada uno pues cumple su papel, ninguno es jefe del otro, ¿no? Y la verdad es que a mí me llegó la convocatoria a las 5:20 de la tarde, yo ya para esa hora me encontraba fuera de la ciudad, y era para el sábado a las 8 de la mañana. Yo ya me encontraba fuera de la ciudad con José, que a veces lo veo por allá caminando en Sopetrán, en el occidente. Tenía una diligencia que hacer, además pues también me tengo que ocupar de mi bebé al menos los fines de semana, y ya me quedaba muy complicado asistir el sábado a las 8 de la Pero noche. considera, Y además creo que también el alcalde encargado debe ejercer la función de garantizar que no se interrumpan los grandes proyectos de ciudad, y los pequeños también. Yo creo que en nada contribuye seguir alimentando ese fuego, esa hoguera, esa polarización, y creo que en eso le ha faltado altura. Pero considera Sí, Pero yo quiero precisar. Sí, no, es que ¿Por qué vamos le por falta parte. altura? No, ¿Por pero qué le miren falta el tiempo, altura? señor. Usted ya vamos por parte, porque programa no espera hasta las 8 de la noche. No, pero rápidamente. Quedan 3 Porque minutos. es que volvemos a lo mañana, mismo, a estar gobernando por Twitter. ¿Pero se refiere a Daniel Quintero o A los Juan dos. Camilo Restrepo? Es que tan perverso es el actuar del uno como el otro, de querer tomar las decisiones y todo por las redes sociales, gobernar por Twitter antes de ejecutar los actos. Gobernautas. Y enseguida finalmente se enfrascan en peleas y en discusiones personales. Acá no se trata de quién es el bueno, quién es el malo. Acá se trata que todos estamos perdiendo porque la ciudad está paralizada. Tenemos muchos problemas: inseguridad, movilidad, educación. Váyase usted para cualquier barrio de la ciudad, cómo están con el invierno. Pues a eso es a lo que me refiero, hay que coger destino. Le cuento, Nacho, y lo chiveo y a los televidentes con algo que se convirtió en mi pasión. Todos saben que yo soy buzo, estoy ahorita tratando de lograr la certificación. Ustedes saben que después de los huracanes muchas barreras de coral de nuestro país quedaron muy afectadas, y estoy tratando de terminar mis requisitos para certificarme como restauradora de coral. Era un viaje que ya tenía programado con mucha anticipación. Salí de la ciudad desde más o menos el día 10, y pues regresé para esta invitación, porque también creo que uno tiene que tener responsabilidad. Entonces le cuento, a mí ni me llegaban los mensajes, y también un poquito de formalidad. A mí me llegó, fue un WhatsApp cuando pude tener señal, entonces ni siquiera una comunicación pues oficial como se debe a un correo electrónico. Y cuando logré tener un poco de señal, pues encontré que a las 6 de la mañana, que a las 8 había un desayuno. Entonces, básicamente también creo que en eso tiene que haber formalidad y un poquito de orden y respeto también con nosotros. ¿Usted es quinterista? No, señor. ¿Usted es quinterista? No, Nacho, yo he sido crítica, he hecho mis debates, incluso más de los que dicen llamarse oposición pura y dura. He votado negativo cosas que ellos sí han votado positivos, y yo creo que acá finalmente tenemos que quitarnos ese estigma. Acá no se trata de quién es quinterista o quién es uribista, es que esta polarización le hace muchísimo daño a la ciudad, y yo no me declaro ni quinterista
ni traidora, soy rebelde, y rebelde porque considero que los principios de la ciudad, los intereses de la ciudad tienen que estar por encima de cualquier interés particular, partidista y político. Nacho, ¿cuándo va a cambiar este país y esta ciudad? Cuando no hayan los sismos. Porque es que entonces acá todo se resume así, es el fajardismo, si es el uribismo, o si es el quinterismo. Nosotros somos unas mujeres que queremos trabajar por la ciudad con identidad propia. Obviamente, como lo decía Paulina, el alcalde, las buenas ideas que ha tenido por la ciudad se las hemos respaldado y cuando nos hemos tenido que apartar, nos hemos apartado. Pero lo que está pasando con este gran drama de la polarización nacional es que entonces si usted no está matriculado en un lado, automáticamente sin preguntarle a usted lo matriculan en el otro. Entonces nosotros lo que estamos defendiendo son los intereses superiores de la ciudad con altura, con respeto, rebeldes con causa. Creo que no podemos tragar y masticar entero y repito, grandes catástrofes se vienen para el Partido Centro Democrático si no hay una gran renovación dentro de sus directivas. Estos 4 concejales seguimos juntos para lo importante y lo prioritario de la ciudad, respetando la individualidad, el ser de cada uno y las decisiones políticas que se tomen. El día que los 4 estemos unísonos, pues le salimos los 4. Concejala, yo tengo una última pregunta rápido porque el tiempo nos acabó. Para ustedes, ¿estuvo bien o no estuvo bien el actuar de la Procuraduría con lo que sucedió con el alcalde de Medellín? Pues a ver, yo creo que la Procuraduría como ente de control debe investigar no sino pues todos los funcionarios públicos que puedan llegar a incurrir en alguna falta disciplinaria. Sin embargo, a mí me queda la duda si sí se surtió el debido proceso. Y volvemos nuevamente al tema de las redes sociales. Antes de emitir el fallo, sale la procuradora a dar una declaración por Twitter o a dar una rueda de prensa. Entonces, sea quien sea, por eso lo critiqué desde antes, me parece que es que tenemos que dejar de gobernar por redes sociales o de tomar decisiones por redes sociales, porque creo que finalmente esto termina haciéndole muchísimo daño al país. Entonces, la procuradora estaba en todo su deber de investigar el actuar de diferentes funcionarios que han tenido una presunta participación en política, siempre y cuando respete el debido proceso y dé las mismas garantías. Yo creo que la respuesta es muy clara y el ejemplo palpable es nuestro caso. El debido proceso debe ser fundamental en cualquier investigación de cualquier ente de control, sea de cualquier alcalde, de cualquier parte del país o de cualquier funcionario público. Yo no conozco el proceso interno de la Procuraduría, pero sí uno ve precipitud, como decía María Paulina, en esas actuaciones inmediatistas por las redes sociales. Entonces lo que uno se dice, para el alcalde de Medellín o cualquier alcalde de la ciudad o cualquier funcionario público, tiene que existir el medio proceso. Y si no se cumplió y no se surtió, pues ahí es donde se abren las puertas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí en algún momento de mi carrera me gustó mucho ese litigio interamericano y creo que hoy el alcalde tiene una gran posibilidad de restablecer también sus derechos en esa vía. Entonces, repito, lo único que uno pide, y creo que todos los que hemos sido servidores públicos en este país, es que la justicia llegue, pero con el debido proceso a bordo. ¿Va a seguir votando contra el día ya que recuperó el voto? Por supuesto, es que lo hice en el periodo anterior y lo hago también en este periodo, lo que imprima el interés de la ciudad. ¿Y usted? No te escuché la pregunta. ¿Va a votar Por supuesto. con rebeldía o lo que Mire, diga? vamos a votar por el interés superior de la ciudad. Y creo que somos un precedente histórico para todos los consejos del país, donde queda claro que los partidos políticos no pueden estar sus reglamentos por encima de la Constitución y la ley. Y ahí vamos a estar nosotros cabalgando sobre la Constitución y la ley, no solo con nuestro voto, sino con nuestras acciones. Dos buenas conversadoras, oiga, ¿no? ¿Qué tal que habíamos traído a Natalie también? No hubiéramos un programa hasta las 10. Última y me Nacho, fui. pero de todas maneras a uno sí le queda la sensación, no está Natalie, a mí me quedó en el ambiente, o ¿dónde es que está? No sabemos para dónde va. Pero tengo una pregunta para la concejal Lina García. Usted habla de grandes catástrofes se le vienen al partido. ¿Qué catástrofes? Pues mire, qué tan sencillo como lo que le dije ahorita. No tenemos, después de tener un presidente en estos momentos en el gobierno, el presidente Duque, no tenemos un candidato propio con opciones reales de poder. Las próximas elecciones regionales, si el Centro Democrático no busca renovar sus bases, conectar con las juventudes, con la ciudadanía, no vamos a alcanzar nunca la alcaldía de Medellín ni la gobernación. Y le dejo claro hoy que el Centro Democrático va a sacar entre 3 y 4 curules del Consejo de Medellín, no va a volver a 8.
¿Por qué? Porque no estamos conectando, repito, con los jóvenes, con la ciudadanía, porque sencillamente el que no piensa como yo, entonces váyase que ya no me sirve. Entonces eso se va a traducir en las urnas y desafortunadamente esa es una de las voces y los esfuerzos que quieren hacer, que nos expulsen a nosotros y que nos saquen, porque saben que estos concejales tienen votos en los barrios, tienen trabajo y que esas 4 curules se quedarían acá perfectamente y quedarían muchos por fuera. Y le complemento, renunciaron hasta los hijos del propio expresidente Uribe al partido. Entonces, imagínese cómo está la casa. Gracias a ambos por habernos acompañado. Nos quedó la noche una breve pausa y vamos con las de Andrés.